1000 años después vuelvo a hacer acto de presencia. Hasta pena me da saludarlos de nuevo y, para ser sincero, ni se me ocurre por dónde empezar. Es que una de las cosas que más vueltas me da en la cabeza es la de lectores que se habrán ido a lo largo de esta espera y que seguro no volverán. Y no se confundan, que no lo digo por una cuestión de números o seguidores, sino que muchos sabrán lo cercano que suelo ser con quienes me leen y lamento haber perdido el contacto con personas que prácticamente ya eran amigos. En fin, son varias las causas que motivaron mi distanciamiento, pero para resumirlo lo más rápido posible, aparte de que se me dañó definitivamente la laptop, y en Venezuela me era imposible arreglarla, me vi en la necesidad de irme del país por lo insostenible de la situación, lo que me trajo de lleno otras prioridades como el trabajo y los estudios que terminaron por consumir mi tiempo. Les juro que lo que menos habría querido era dejar de hacer lo que tanto me gusta, este pasatiempos que descubrí un poco tarde, pero que me ha traído momentos tan agradables. Escribir. Ahora estoy un poco más tranquilo, rendí con éxito las pruebas necesarias para revalidar mi título en el extranjero y por ello trataré de hacer un pequeño hueco para escribir cada día. Sobre los reviews. Se me hace casi imposible responder a todo lo que me dejaron desde la última vez que actualicé. Creo que lo más sensato, en miras de usar el tiempo para avanzar el fic, será comenzar a hacerlo a partir de los próximos capítulos que publique. Pues nada, a seguir adelante y recuperar de a poco el público que alguna vez me leyó, los que no se hayan ido para siempre, y con algo de suerte, ponerle empeño para que nuevas personas lleguen. Todos son bienvenidos a comentar, bien saben que acepto con naturalidad críticas constructivas, no así insultos racistas ni burlas sobre las desgracias de otros países. Casi lo olvido. Si por el tiempo que ha pasado se sienten un poco desorientados con el hilo de la historia, sobra decirles que pueden releer los últimos capítulos para refrescar detalles. De hecho, yo me releí toda la historia para poder continuar XD. Sin más demora, les dejo el capítulo 15. El pecado de los shinobis. Capítulo 15, Toro desbocado. Tsunade y Shizune, la primera más que la otra y, no obstante ambas, contaban con harta experiencia en el campo de la medicina ninja. La legendaria Sanin no ameritaba carta de presentación. Sus contribuciones en la Segunda Guerra, labradas a puño limpio y conocimiento agudo, le atesoraron para las generaciones actuales y venideras una reputación encomiable. Shizune no hacía gala de tamaña ristra de medallas de honor y guerra, de un consentimiento unánime, aunque no escrito, de una indiscutible posición dominante en el mundo galeno de los shinobis. Pero sus aptitudes y destrezas en la materia estaban más que avaladas con palabras y hechos, y si no era la segunda mejor, muy lejos no andaba. Con todo ello, las dos pronosticaban en Sakura Haruno, a favor de cualquier buen augurio, un futuro brillante, si bien más como médico que como ninja, y pensaban con genuina convicción que algún día las superaría a ambas. No podía ser casualidad que las dos así lo consideraran. Y es que la kunoichi desbordaba gran talento e inteligencia en sus prácticas, avances y aprendizajes. Eso sí, Sakura podría saber mucho del cuerpo humano, pero asimismo, tampoco de la mente y la psiquis, que no prestó la debida importancia al estado de su mejor amiga. La vio acudir al hospital en brazos de Goten, inconsciente, y se mortificó de muerte hasta que la examinó y verificó que no presentaba el más mínimo rasguño. Shock por masiva pérdida de chakra, diagnóstico. Y manejándose únicamente en dicha conclusión, pronóstico que la restitución de su energía la dejaría como nueva. Caso contrario fue Inoichi. Estaba en el departamento de inteligencia leyendo informes en su oficina, de cuya puerta colgaba un letrero que ponía jefe de división, cuando un chunin subordinado entró jadeando sin llamar, sudando, apoyado sobre las rodillas. Excusó su imprudencia en cuanto cogió la misma cantidad de aire que de valor, y soltó entonces la terrible noticia. Ino ingresó al hospital en condición crítica. El líder del clan Yamanaka puso rumbo a la habitación 112, abarrotada hasta hacía minutos por ajetreados médicos y enfermeras. La tormenta ya había cesado y, al llegar, encontró solo a Shizune y Tsunade, apostadas a cada lado de la cama donde dormía su hija con gesto sobrio, si bien bastante pálida. ¿Qué ha ocurrido? Con adusto semblante de piedra, Inoichi no mostró signo de debilidad, ni en su postura ni en su voz, pero lo cierto es que el pecho se le apretujaba desde dentro, como si un par de viles manos le atenazaran los pulmones junto al corazón. El débil e irregular chakra de su hija, le enviaba señales de alarma a sus sentidos de sensor, y las duras esmeraldas que tenía por ojos, translucían la evidencia de un Byakugan que hurgaba entre el destrozado cableado energético del cerebro de su niña.
Era tanta la experiencia, que con un vistazo Inoichi ya sabía lo suficiente, y temía profundamente la confirmación del diagnóstico por boca de Tsunade. Su cuerpo está intacto, no hay nada que temer. La prolongada pausa de la rubia, prometía un pero que haría valer mierda lo primero. Pero su mente, me temo que no puedo decir lo mismo de ella. Yo no tengo tanta experiencia en ese campo, no puedo asegurar la gravedad de su condición. Ya veo. Sin retirar la vista de Ino, se dirigió con voz ronca a la Hokage. ¿Qué fue lo que pasó? Sería más conveniente esperar por Shikaku, respondió Tsunade. Ya debe estar por llegar. Cuando lo haga, daré a ambos la nueva información con que contamos. Si el representante del Consejo Jounin había sido llamado, el asunto era importante, y si era importante, el pronóstico de Ino de alguna manera se ensombrecía. La zozobra, no obstante, le duró a Inoichi los 2 minutos que tardó su amigo de toda la vida en asomar su desganado rostro por la puerta de la habitación. Nara evitó cruzar miradas con Yamanaka. La amistad le ganó al aplomo, no tenía cara para tolerar la expresión, fuera cual fuera, de un padre destrozado por la situación de su hija. Aun si el rostro de Inoichi resultara una fría lápida, Shikaku se estremecería hasta la médula, porque ni los años, el ascenso a Chunin, o la reciente mayoría de edad a ojos de la ley Shinobi, dejaban de hacer de Ino la preciosa niña de su padre, la flor más bella y favorita de su jardín. Ustedes la tienen más fácil con sus hijos, solía quejarse entre copas con Chosa y Shikaku con fingido arrepentimiento, casi en cada encuentro de bar, con las mejillas coloradas en sake. Después, una arruga enmarcaba la comisura de sus labios, ínfima, diminuta, imperceptible a todo menos a los vivaces ojillos de Shikaku que, acertadamente, concluía que su amigo recordaba alguna travesura o percance con Ino que le hacía reír en el fondo. Y es que Inoichi no la cambiaría ni por 1000 varones Yamanaka que le sucedieran al trono. Pensando en ello, Nara tuvo que reprenderse para poner debida atención a las explicaciones de Tsunade que, en cosa de 20 minutos, les puso al día con todo. Esto es peor de lo que esperaba. Shikaku sostuvo su mentón, entrando en modo reflexivo. Todo lo que sabíamos sobre Setsu era su nombre, el resto quedaba en misterio. Ahora, con tantos clones implantados con células de Ginyu por doquier, reinará la confusión y el desastre. Justo ahora deben estar haciendo de las suyas en los cuerpos de Santa Yamanaka y su escuadrón. Apuntó Tsunade, mordisqueando la uña de su pulgar. Ya podían darlos por muertos. Ahora tiene más sentido la postura del Raikage y el Daimyo del rayo. No del todo. Su teoría de la manipulación del Daimyo mediante un genjutsu sigue vigente, pero el abanico de probabilidades se extiende ahora a los Setsus blancos y su intercambio de cuerpos. Esto podría estar sucediendo a una escala que ahora mismo no podemos imaginar, ni siquiera el resto de las naciones es consciente de. Mientras palabras y opiniones iban y venían, las voces se diluían al fondo, y los sentidos de Inoichi perdían noción de la realidad, volcados al completo en una Ino que no sabía si le reconocería al despertar. Dejó que los demás discutieran. Ahora mismo, él era una fantasmagórica presencia, corpórea y tangible, incapaz de encontrarse a sí mismo en un escenario donde su niña estuviera muerta en vida. La locura es la peor de las muertes. Aseveraba con frecuencia su padre Inosin cuando le entrenaba, asegurándose de dejar en claro a su retoño la importancia de las capacidades cognitivas frente al sobrevalorado cuerpo. Una mente rota es mayor victoria que dejar un cuerpo herido. Un ninja es una herramienta de guerra, y como tal, un kunai sin filo es más inútil que uno con muescas. Harás más daño al enemigo dejándole sin el filo de su mente, pues será una doble carga, para su familia y su nación. Tan solo imagina que todo lo que sabías de esa persona, se convierte en una mentira. Sí, Inoichi, la locura es la peor de las muertes. Ves partir a un ser querido, y te devuelven a un despreciable extraño con su misma cara. No pudo soportarlo más. No pudo esperar a que despertara. Tenía que saber qué ocurría con ella cuanto antes, determinar la gravedad de su condición, o él mismo perdería la cordura en cualquier instante. Así fue que apuntó a su hija con el primer sello manual desarrollado por su clan, hace más de 15 generaciones, pasando por alto las advertencias de Shikaku y Tsunade que, demasiado atareados en su debate, se dieron cuenta de lo que pasaría muy tarde. Shintensin no Jutsu. Jutsu. Cambio de cuerpo y mente. Inoichi se arrepentiría de por vida. Poco importaba que en su dilatada carrera de shinobi, hubiera presenciado impronunciables atrocidades de todo tipo, tanto físicas como abstractas,
pues los oscuros recovecos en la mente de los criminales interrogados, superaban con creces cualquier aberración concebible en la realidad. Pero ver por horripilantes y veloces fragmentos las torturas de su amada hija, resquebrajaron su férrea voluntad, violaron en profundidad una sensibilidad que ya no creía viva en su dura humanidad. Ver cómo el maldito enmascarado le arrancaba con pinzas los párpados a Ino, destapando sus lindos ojos en dos globos rojiazules horrorizados, fue poca cosa frente a cómo le desnudaba brazos y piernas en palpitantes músculos sangrantes, en cómo la hacía chillar picándole los dedos con tenazas, o en cómo le quemaba la boca y el esófago obligándola a tragar líquidos hirvientes, todo para repetir o variar los maltratos según el ánimo de su sádica imaginación, una y otra vez, sin tregua ni demora, lo que alcanzase a permitirle el Tsukuyomi o la vida de la Kunoichi. Su expectación no encontró sosiego en los abominables maltratos, y quizá eso fue lo peor de todo, pues estando en la mente de Ino, quedó salpicado también de sus emociones, angustias y terrores, de sus ganas de morir, del desespero por querer huir. Aunque durante una fracción tan breve como un latido, pudo sentir el indescriptible pánico y tormento de su hija en aquel castigo que, de no ser por su entrenada mente, habría hecho trizas en menos tiempo a cualquier shinobi corriente. Ya habiendo visto más de lo que podía soportar, hubo una última y desagradable escena que Inoichi fue capaz de presenciar, ya que se repetía con mucha insistencia. Para hacerla sufrir más, el enmascarado desaparecía a menudo a mitad de la tortura para dar entrada a un falso Trunks, con intenciones de que Ino creyera que la habían venido a rescatar, para luego esfumar en vapores la silueta del Saiyajin y tomar su lugar otra vez con algún nuevo instrumento de tortura entre manos. No obstante, por alguna desconocida razón, el truco no hizo caer a Ino ni una vez, sin importar que tan familiar o preocupado se mostrara la imitación de su héroe. Incluso dentro del poderoso Genjutsu, no fue posible para Obito atacarla por ese lado, y tuvo que desistir de su táctica tan solo para suplirla con castigos más brutales, desquitándose con ella por hacerle quedar en ridículo. Fue cuando Inoichi se decidió a salir. Se encontró entonces sentado en el piso, recostado cuidadosamente en una esquina cercado por las sorprendidas miradas de Tsunade, Shizune y Shikaku. Estaba horrorizado, perplejo, lleno de tristeza y dolor, pero recordar la última escena de su intromisión mental, sustituyó sus amargas sensaciones con una erupción incontenible que le dejaba repleto en rabia y rencor, ya que las vilezas sufridas por su adorada hija, eran culpa de la existencia del maldito Saiyajin, y ver cómo el desgraciado enmascarado la torturaba a través de él, tornaba la cosa macabramente irónica, al punto de lo patético, burlesco y humillante. Esta misión debe terminar ya, exigió el rubio, levantándose tardo. El Saiyajin sabrá lo que le conviene, no sacrificaremos a nuestros hijos en una causa sin remedio. Demasiado tarde, gruñó Tsunade. Son Goten fue quien la trajo al hospital. Sabaku no Kankuro, hermano del Godaime Kasekage, nos trajo la información que acabo de contar. Luego, Sakura asumió las labores de Ino y los tres están de regreso, actualmente en Shimonokuni, muy cerca del país del rayo. No podemos dejarlo como está, hemos llegado muy lejos y Shikaku sostuvo el hombro de Tsunade y suplicó con una negación que no siguiera. La rubia contuvo su frenética verborrea. Escucha, Inoichi. Nuestros hijos ya son adultos. Son shinobis capaces, herederos de clan, héroes de la hoja. Ahora mismo, luchan por evitar una guerra mundial que estallará sin remedio de no interceptar los planes de Akatsuki. Ya no se trata de la búsqueda de un Biju sin cola venido de otra dimensión, generando confusión en la política no escrita de la repartición de poderes del mundo ninja, se trata de una organización terrorista pescando en río revuelto, poniéndonos unos contra otros para reconstruir el mundo de lo que quede de sus cenizas. Se trata de el discurso de Shikaku Nara, quedó sin terminar. Inoichi, sentado junto a Ino en la cama, alzó la cabeza con gesto solemne, y una brillante, solitaria, muda y viril lágrima, corría por sus endurecidos rasgos. Los días de Ino como shinobi, han terminado. Una punzada atravesó el pecho de los presentes. Tsunade y Shizune intercambiaron miradas abiertas a más no poder. El sudor resplandecía frío en la frente de Nara, corriéndole con marcha firme e impasible por la cara. Es algo precipitado, son riesgos del oficio, sabes que no significa que debas prohibirle que... No, Shikaku. No intento protegerla. Lo he visto, y es lo que es. Mostró una pequeña sonrisa en gratitud al apoyo y preocupación de sus amigos. En cuanto despierte, su madre y yo la llevaremos de vuelta a casa. Con descanso y algunos jutsus psicoterapéuticos del clan, podrá ayudarnos en la floristería con algo de suerte, pero como niña, ya no más.
Por favor, perdone mi reacción, Tsunade-sama, se disculpó con una inclinación de cabeza, tiene usted la razón. La misión debe continuar. Ahora, si no es mucho pedir, quisiera estar un momento a solas con Ino, por favor. Pueden comunicarse con Ibiki, él me pondrá al tanto cuando regrese a la división de inteligencia. Tsunade asintió en silencio. Ni que hubiera querido, habría sido capaz de decir algo a Inoichi. Era uno de esos momentos incómodos en que, pese a la entereza de la persona, sabías que sufría lo indecible por dentro, y que nada de lo que dijeras, haría un mínimo por confortarla de alguna manera. Así los tres, bajo un mismo pensamiento, abandonaron la habitación. Inoichi se quedó contemplando a su hija como tenía años que no hacía. Dormía plácidamente, como si nada malo le hubiera ocurrido, trayéndole a la memoria los días en que hacía lo mismo cuando era una beba en su cuna, admirándola por minutos, feliz como nunca había sido. Aún bajo la obvia posibilidad, jamás se le pasó por la cabeza que podría tocarle una niña. Recordaba como si fuera ayer las bromas que le gastaban Shikaku y Chosa al respecto, pero por mucho que se mostrara contrariado o se quejara, no cabía de gozo con la chispeante personalidad y viveza que desbordaba su Ino, por la alegría que sus ocurrencias le traían, su aura resollante en vitalidad, su innato genio y veloces progresos desde sus primeros pasos como Kunoichi. Sostuvo una de las pálidas y delgadas manos de Ino entre las suyas. Era delicada, de dedos largos y finos, pero al fin y al cabo, la mano de una mujer, y se sorprendió a sí mismo con lo mucho que había crecido, como dándose cuenta del obvio transcurrir de años en un segundo. Le pareció que hacía nada esa misma mano, mucho más pequeña, se aferraba trémula y con fuerza en torno a su dedo índice y corazón cuando la llevaba a su primer día en la academia. Se le dibujó una sonrisa al recordarla tan tímida y chiquita en esa ocasión, en cómo le juraba con importancia capital que a la tarde volvería para buscarla y cómo al día siguiente, la mocosa con apenas 5 años, le exigía que ya no la llevara más de la mano porque estaba grande y le daba pena con sus nuevas amigas. 5 jodidos años. Un día de clase fue todo lo que le hizo falta para ganarse a la mitad de las chicas del salón junto a la confianza en sí misma que siempre le caracterizó. Ya desde ahí se entreveía la personalidad que tendría Ino, y no podía pedir menos de una futura líder de clan. Pero de golpe, la sonrisa se le apagó. Ya nada sería igual. Su amada hija había muerto en vida, y en el fondo de su corazón, guardaba recalcitrante rencor hacia los Saiyajins, y el día en que vinieron a echarlo todo a perder. Odiaba con el alma a Trunks. La semilla del odio sembrada por Obito Uchiha, había brotado firme y saludable, cobrando una nueva víctima. No te entrometas, Suigetsu. Él es mío, advirtió Sasuke con una roja mirada tan violenta, que el espadachín ya no sabía si temer más a Jinchuriki o a Uchiha. Killer Biri esperaba ansioso en la montaña opuesta, la misma que resguardaba en su cima el santuario donde se retiraba a entrenar, cubierto con un fiero manto rojo hirviendo en forma de 8 colas ansiosas por chamuscar, entre febriles azotes, la carne de Uchiha una vez más. Sostenía sus 6 katanas con temple entre las articulaciones, y la séptima, propiedad de Sasuke, era mordida por el mango entre rabiosos dientes, marcándosele las venas del grueso cuello en el proceso. Ven, pues, a enfrentar tu destino. Pero no llores luego cuando te corte el camino. Entonces Sasuke, acudiendo al llamado, se lanzó de nuevo a un temible encuentro con su peligroso adversario. De un poderoso salto achicó la brecha entre ambos en un pestañeo, mientras inflaba el pecho a un punto impresionante para escupir una gran llamarada de incandescente fuego. Katon. Goukakyu no Jutsu. Elemento fuego. Jutsu gran bola de fuego, la atmósfera se pintó de naranja y rojo. El calor irradiado quemaba hasta la piel de los compañeros de Sasuke, aun estando estos más lejos que el resto. Una inmensa bola de avasallante fuego tragó completa la figura de B, expandiéndose luego a cada instante al punto de abarcar la cima entera de la montaña que, a lo lejos, parecía una antorcha de piedra. El equipo Samui, muy a su pesar, debió retroceder a prisa para escapar del mortífero calor de una técnica elemento fuego como nunca antes presenciaron. El nivel de ese Uchiha estaba muy por sobre los 3 juntos sin duda alguna. Maldito engreído. Gruñó Carly, perpleja con la osadía del enemigo, a la vez que impactada con el fulgurante revoltijo de llamas que acrecentaba en violencia y temperatura. Ni creas que esa fogata derrotará el poder de Be-sama. Harías bien en preocuparte más por tu pellejo. Crush. La enorme espada de Suigetsu se blandió horizontalmente hacia la cintura de la Kunoichi. El movimiento se percibió eterno, y aún así, el contacto resultó perentorio, mortífero, atroz.
Mientras la gruesa hoja cercenaba las carnes, ya cuando casi se enterraba en los huesos de la columna, Suigetsu cambió su pie de apoyo, giró el tronco con delicadeza, y alzó la espada en diagonal antes de poder picar por completo a Karui en dos mitades perfectas, provocándole un destrozo bestial a medida que ascendía y partía costillas y órganos. Cuando no quedaba más que cortar, la espada salió en medio de un bárbaro frenesí de sangre por el hombro de la kunoichi, dividida en dos horrorosas partes que estallaban pronto en una nube de humo. ¡Pof! Un clon. Salidos desde atrás, como de la nada misma, Omoi y Karui agitaban bajo terrorífica sincronía dos electrificadas katanas. Suigetsu, ni corto ni perezoso, giró sobre sus talones y azotó su gran espada con la ligereza de una delgada rama de madera, bloqueando los dos mortíferos cortes que a nada estuvieron de dañarle. ¡Clank! Los sables cantaron, soltaron chispas, se tantearon bajo el tembloroso pulso de sus dueños. Luego, se separaron al retroceso de los shinobis en un molesto chirrido que largó más chispas cuando los metales rozaban entre sí. Los tres quedaron con las articulaciones entumecidas, si bien por diferentes razones. Omoi y Karui por la fuerza con que su adversario agitaba la pesada Zanbato, y Suigetsu por ser naturalmente débil al elemento rayo. Como verás, me preocupo por mi pellejo lo suficiente. Espetó Karui bajo una maliciosa sonrisa. Suigetsu le correspondía al gesto enseñando sus dientes en sierra, mas no como complicidad a su burla, sino enervado de imaginar una pelea contra dos habilidosos usuarios de Kenjutsu que manipulaban la naturaleza de chakra que peor se le daba. El fuego, las espadas, la repugnante visión de Karui destrozada, conformaron una funesta escena de batalla que sacudió de su inestable dormitar la bestial gula de ultraviolencia inherente a lo más profundo de la mente de Yugo. De hecho, la reacción fue inmediata, y el gigantón ya se encontraba aullando sin cordura, con la mitad derecha de su cuerpo color ceniza y un brazo transformado en una gran masa. Los mataré a todos. Rugió, corriendo a gran velocidad en dirección a Karui y Omoi, pero, en el último instante, dio un giro brusco a su arremetida y se abalanzó con saña sobre una sorprendida Samui. ¡Broom! Tronó la roca, hecha pedazos apenas la kunoichi retrocedió de un salto, lo justo para que el brazo de Yugo, que reventaba el suelo como un martillo a una nuez, no la aplastara. La rubia sostenía firme su pequeño tanto, en guardia y muy atenta, pero sabía que si chocaba de frente con aquella bestia, no quedaría de ella más que una mancha roja dispersa en la tierra. Por eso se limitaba a esquivar, esperando una brecha para asestar una estocada precisa. El problema es que la fuerza de Yugo era tan grande, que se veía obligada a saltar muy lejos para escapar del rango de sus ataques, incapaz de acercarse lo mínimo para contraatacar si, cada vez que Yugo erraba un golpe con la masa en que había convertido su brazo, media montaña retumbaba, el suelo se deformaba en cráteres, y la dura roca saltaba hecha migas de piedra. Este sujeto tiene una habilidad muy extraña. Puede convertir partes de su cuerpo a voluntad, pensó Samui, en tanto saltaba de un lado a otro para escapar de los enloquecidos embates de su enemigo. Pero hay algo más. Su chakra se siente diferente, como si lo obtuviera de una fuente externa. Si tan solo pudiera. Y se le cortó el camino. Medio pie fuera del acantilado bastó para que Samui comprendiera su situación de peligro. No tenía a dónde escapar. Su única opción era ejecutar una finta y dejar que el loco se fuera de cabeza por el precipicio, que pasara de largo, pero la maniobra se antojaba imposible al tener a semejante mole de poco más de 2 metros de alto encima. La iba a alcanzar. ¡Broom! Un estallido de rocas hizo vibrar los huesos de los presentes. Karui y Omoi abrieron los ojos como platos, helados hasta los tuétanos, tragando dolorosamente para procesar la nefasta imagen que se abriría paso hasta ellos. Para sorpresa de todos, no se trataba del irreconocible cadáver de la rubia descoyuntado en una pulpa de huesos molidos, sino de Bigi-sama, alto e imponente en postura defensiva frente a su alumna, en guardia con sus 7 espadas. Y de Yugo ni rastro. El susodicho había ido a parar a la cima de la montaña, estrellándose como un proyectil que derrumbó por completo el pequeño santuario donde B se dedicaba a meditar. La velocidad del Jinchuriki era tan tremenda, que nadie pudo ver el momento en que se movió, mucho menos cuando se interpuso entre Samui y el monstruo, al que mandó a volar con un gran tentáculo macizo dada su capacidad de convertirse parcialmente en el Hachibi. No sean tan creídos, mocosos de mierda, que con tales descuidos, será imposible que pierda. Con una explosión de escombros, emergió Yugo de entre los restos del derribado templo, chillando y transfigurado por completo en una bestia de piel oscura y protuberantes cuernos por frente.
Ahora sí, habiendo absorbido más energía de la naturaleza de la que podía controlar, perdió la pizca de raciocinio que le quedaba. No te lo perdonaré, maldito. Te haré pedazos con mis propias manos. ¿Qué le ocurre a ese sujeto?, preguntó Moy bajo un crispante repelús rascándole la columna, viendo cómo los brazos del monstruo crecían y se hacían dos inmensos puños. Por si fuera poco, las heridas recién provocadas por su maestro sanaban a ojos de todos. Los profundos cortes, las magulladuras, la destruida carne donde el tentáculo había dejado su horrenda marca. Era un enemigo de cuidado, poderoso y con habilidades regenerativas que dificultaban eliminarlo. Pese a ello, Billy apenas se molestaba en atender sus pavorosos chillidos, más preocupado por el Uchiha que, después de prenderle en llamas, se había esfumado. Claramente ese jutsu de fuego, por muy fuerte que era, no pasaba de una distracción. Yugo emprendió un nuevo ataque. Karu y Niomoi le cortaron el paso, impidiéndole llegar siquiera a su maestro, chocando sus katanas imbuidas en eléctrico cobalto contra cada puño. El poderoso embate enterró los pies de ambos espadachines en la piedra, pero resistieron estoicos, imprimiendo tanta fuerza de voluntad como habría de necesitarse para equiparar el excedente de fuerza bruta en su adversario. Desde atrás, Suigetsu sonrió, irradiando la picardía de un niño a punto de cometer una travesura, y el morbo de un psicópata a nada de clavar un cuchillo y poner fin a una vida. Clan. ¿A dónde vas? Leyendo sus intenciones, Samui corrió hasta convertirse en un rubio borrón sin definición, interceptando la gran espada con su pequeño canto. ¿Atacando a quien no puede defenderse? Típico de un frío y descorazonado shinobi de la niebla, ni hablar si este es también un desertor. Jo, mira nada más. Kumo hablando de traición. Y para más colmo una kunoichi, doble traición. Estaban enfrascados en un férreo forcejeo que de a poco Suigetsu empezaba a dominar. Las piernas de Samui temblaban y se flexionaban, llegando al punto en que, doblada hacia atrás, debía soportar tanto el empuje como el peso de la descomunal espada de su rival sobre sí. Suigetsu ya se veía ganador. Sonrió con 100 dientes puntiagudos. Por un instante, se permitió gozar del miedo en la enrojecida cara de su víctima, aquerenciarse en su plácida situación de dominación, relamerse a la expectativa de la crocante sinfonía de huesos partiéndose ante su filo, hasta que, por pura casualidad, bajó la mirada y se encontró con las enormes tetas de la kunoichi. Quedó pálido, sobrecogido de tan solo hacer la comparativa mental entre el pecho plano de Karin y la tamaña delantera que tenía enfrente. Se preguntó si tal cosa sería normal, si era un jutsu de crecimiento corporal para compensar cierta carencia, o incluso, si era una deformidad. Entonces, aprovechándose de la efímera distracción, Samui dio un leve giro, cayendo bruscamente a un lado pero logrando que Suigetsu pasara de largo. La gran Zambato chocó con estrépito en el suelo, justo cuando la kunoichi ya se incorporaba y asestaba un letal corte en la cabeza de su todavía aturdido oponente. Splash. En lugar de sangre y sesos, salpicó agua. La rubia boqueó igual que un pez al presenciar cómo la cara de Suigetsu se deformaba en una masa gelatinosa de agua que pronto recuperaba su aspecto normal, para luego recibir una patada en el estómago que la lanzaba por sobre Yugo y sus dos amigos que todavía hacían fuerzas. B se disponía a acudir en calidad de refuerzo, pero antes de dar un primer paso, la tierra a sus pies regurgitó cientos de serpientes que se le abalanzaban con fauces abiertas y colmillos goteando veneno. ¿Eso es todo lo que tienes? No me hagas reír, que este tipo de estrategias solo me harán dormir. Junto a las tediosas rimas, un remolino de acero fue la respuesta de Billy, quien cortaba con las 7 katanas cuanto asqueroso reptil osaba siquiera mirarle. Si ese fue siempre el plan maestro de Uchiha, entonces su capacidad estratégica dejaba mucho que desear. Estaba muy equivocado si pensaba que unas cuantas víboras venenosas podrían joderle la pelea. Y con tal confidencia en mente, ni él ni el Achibi se dieron cuenta a tiempo de los mefíticos vapores en que ahora se encontraban inmersos. Mucho cuidado, Billy. Son gases altamente venenosos, no respires. Mugió el inmenso toro desde su interior. No obstante, su amigo ya se lo suponía y no estaba dispuesto a pasar un minuto más entre las nubes de gas desprendidas por la sangre de las serpientes. Pero cuando estaba por escapar, se vio inmovilizado por un millar de invisibles hilos ninjas aferrados a cada parte de su cuerpo. Brazos, muñecas, tobillos, piernas, cuello, tronco, incluso alrededor de cada uno de sus dedos y espadas, para limitar sus movimientos al máximo.
y allá, al otro extremo, unos metros al frente, se hallaba Sasuke alando de los hilos para incrementar la férrea opresión sobre su adversario, para obligarlo a permanecer en su sitio y que inhalara los ominosos efluvios hasta lo más profundo de sus alvéolos, que el torrente sanguíneo se le inundara de los perversos venenos de Orochimaru. Parece que subestimaste al chico. Se burló el Hachibi, viendo cómo su amigo inflaba los cachetes casi de manera cómica para no respirar. Ni siquiera podía cubrirse la boca con las manos. Su plan nunca fue que las serpientes te mordieran. Él sabía que con tu habilidad, eso sería imposible. Su intención verdadera es que las cortaras a todas y cada una de ellas, tal y como has hecho, para liberar los gases tóxicos contenidos en su sangre. Por si fuera poco, había hilos escondidos entre las serpientes, y ahora estás hecho una maraña entre ellos. ¿Qué piensas hacer, Vi? Si restregarme en la cara mis errores es todo lo que puedes hacer, mejor cierra la boca y dame un poco de chakra para mostrarle nuestro verdadero poder. Dicho y hecho. El aura roja de Billy estalló con desmesurada fuerza, tanto así, que hasta el maniático de Yugo dejó de atacar por un momento a Karu y Niomoi para admirar la fuente de tamaña energía. Escondida entre escombros en la montaña aledaña, Karin se estremecía de apenas percibir por sus poros los danzarines átomos de energía pura perforándola como crueles agujas, asimilando a destiempo la desgraciada realidad de su situación, la de su equipo, de lo que era estar cara a cara con la magnitud del poder de un Biyuu. Todo vapor venenoso se dispersó por la presión del alborotado chakra haciendo estragos en la atmósfera. Todo rebelde hilo ninja ardió y se desprendió a la sola presencia de aquella portentosa y palpitante vitalidad. La piedra se hundió y deformó bajo el Jinchuriki cuando saltó con el impulso de 8 colas rabiosas, situándose frente a Uchiha en una milésima que se antojaba lenta y eterna. Lo iba a destrozar de un golpe. Pondría fin a la vida de un malnacido Akatsuki tan rápido que ni se daría el gusto hacérselo saber, aunque sí que lo haría con los otros tres cuando se aterrorizaran de ver a su espléndido líder sucumbir con tan deleznable fragilidad. Pero Billy estaría por llevarse una sorpresa más, otro golpe a su ya bastante magullado orgullo, pues Sasuke esperaba justo ese movimiento desquiciado y lineal, rápido como ninguno, sí, pero predecible al fin y al cabo, de manera que cuando aquel mortal puño estuvo a punto de reventarlo, lo esquivó con una grácil voltereta que hizo al Jinchuriki golpear la nada, y mientras estaba de cabeza en el aire, casi de forma burlesca, su tétrica mirada carmesí se cruzó con las gafas de sol de su anonadado oponente. ¡Pum! Ante la sorpresa unánime de la peculiar audiencia, Pi cayó de bruces, desplomado sin más, derrotado bajo el etéreo efecto de un genjutsu al más puro estilo Uchiha Sensei. Omoi no lo podía creer. Su maestro no respondía. Estaba fuera de combate, respirando polvo y con las 7 espadas regadas a su alrededor. La mirada dorada de Karui brilló en asombro. En tanto Samui se permitió ignorar un momento a Suigetsu para procesar lo que estaba ocurriendo. Una mirada roja a la vez que críptica translucía, no obstante, un invisible rictus de lo que en alguien más podría significar soberbia, desdén, porque Sasuke sí que se sentía maravillado por acabar con un sujeto tan peligroso pese a que su rostro se mostrara inexpresivo como de costumbre. Había ganado al mejor de los Jinchuriki. Se agachó entre ademanes opulentos, casi finos, para recuperar su preciada katana. Usó la oscura tela de la túnica que le vestía para retirar la sangre de serpiente que quedaba. Se giró en dirección a los otros shinobis que habían paralizado su batalla por la enajenación de lo acontecido. No tiene caso continuar. Ríndanse, o sufrirán un destino mucho peor que el de su sensei, pues créanme cuando les digo que a él, por ahora, lo necesitamos vivo. Raash. Pero Vi no había proferido su última rima. No aún. Usando el chakra del Hachibi como una inyección foránea de energía, alteró con una violenta descarga el flujo de chakra de su propio sistema nervioso para escapar de los incapacitantes efectos del maldito genjutsu, algo que Sasuke desconocía por ser una habilidad imposible para un shinobi que no contara con semejante ayuda. Así fue como el hermano del cuarto Raikage, casi en un brinco animal, embistió con un brazo abierto la espalda de un distraído Uchiha, reventándole las costillas posteriores y varias vértebras de un espantoso lariat que habría partido a la mitad a cualquiera. Sasuke fue a parar a los pies de Suigetsu, sin aliento, con la espalda abierta en un grotesco estrago de carne sangrante, huesos rotos y hasta tejido pulmonar expuesto. Sasuke. La horrida escena hizo salir a Karin de su escondite, acudiendo al auxilio aun si eso le suponía ser atravesada por la pieza de metal que fuera en el intento. Se arrodilló junto a Uchiha, le dio media vuelta como pudo y rápidamente le puso un desnudo antebrazo en la boca. Muerde aquí, deprisa. Necesitas recuperarte enseguida. No la dejen hacerlo.
ordenó Samui a sus dos compañeros, ya que Suigetsu empezó a agredirla con vigorosos mandobles que le impedían intervenir. No lo hagan, mandó Billy. Pese a su tono quedo, temblaba molesto y se tronaba los nudillos. Sus ojos transmitían una agresiva euforia aún ocultos tras sus oscuras gafas. Sus alumnos obedecieron, retrocedieron. Sabían lo que se venía. El impactante espectáculo hizo que Yugo recobrara parte de la razón. Su apariencia monstruosa, junto a su talla, se redujo considerablemente sin desaparecer del todo. Se arrodilló junto a Karin, desvanecida, pálida por la energía que succionaba Sasuke con avidez. Detente. Es peligroso, podrías morir. Ya has gastado mucho chakra curándolo una vez. No puedo, contestó la pelirroja con vocecilla aflautada, mareada. Sus heridas son graves. Si no lo hago, morirá. Y de todas maneras estos tipos nos matarán si Sasuke no está al 100%. En cambio yo no aporto nada a la pelea. Lo sé. Lo necesitamos para salir de esta. Entonces Yugo colocó una mano directamente sobre la herida que empezaba a cerrar poco a poco, y dicha mano comenzó a fundirse con la carne, como raíces que se adherían a los tejidos dañados y de alguna manera los revitalizaban. Yo necesito a Sasuke. Él representa la voluntad de Kimimaro junto a todo lo que me queda de su recuerdo. ¿Qué se supone que haces? De la impresión, Karin retiró su antebrazo, anonadada por la insospechada habilidad de Yugo que parecía surtir buen efecto. Fusiono parte de mi cuerpo con el de Sasuke, para compartir mi chakra y mis células con él. Supuse que tendría resultado porque su cuerpo es compatible con el sello maldito. Mientras esto ocurría, el equipo Samui pasó a la retaguardia de Biri, con los vellos de punta por la impresionante escena que tendría lugar a continuación. Ellos comprendieron, sin mediar explicaciones, que su maestro quería que el enemigo se recompusiera lo mejor que pudiera para luego aplastarlos con toda la majestuosidad de su fuerza. Y si Biri había tomado tal resolución, es porque el enemigo en cuestión le merecía respeto. Atentos. Que la desilusión y destrucción serán su perdición. Sean testigos de lo asombrosa que es la verdadera forma de un Jinchuriki. No se pierdan ni por un momento a este enorme portento. Con estas últimas palabras, emergió una titánica masa de tentáculos entre los que Biri desapareció en un pestañeo. Dos brazos inmensos y musculados se lanzaron al frente, aferrando entre gigantescos puños cuanta roca y escombros habían dispersos. En lo alto de aquella manifestación física de energía pura, se alzó una cabeza de toro que hacía vibrar su entorno con ensordecedores bramidos, y su peso descomunal fue más que suficiente para hacer venir abajo la maltratada montaña donde pelearon salvajemente. El equipo Kaka se las arregló como pudo para escapar del desastre, saltando a mitad del descenso de roca en roca, al menos hasta alcanzar una distancia segura para pisar tierra firme, no morir por la caída y luego evadir los pesados escombros, todo ello con Yugo llevando en brazos a Sasuke. El equipo Samui no se vio afectado, ya que los tres se hallaban a salvo sobre un hombro de Hachibi, el cual cayó, sin cuidado ni mesura, con sus cientos de toneladas de peso en un solo golpe que casi manda a volar como moscas a sus desmoralizados enemigos. Esto es malo, pensó Karin, agazapada al suelo para protegerse de los huracanados vientos y ondas de choque desprendidas por el aterrizaje de la bestia. Jamás había sentido niveles de chakra tan elevados. Nos va a matar. En eso Yugo terminaba de sanar a Sasuke casi por completo, aunque tal esfuerzo le drenó demasiada energía, haciendo que adquiriera la apariencia de un niño y perdiera más de la mitad de sus fuerzas. Debemos huir cuanto antes, advirtió Karin con verdadero pánico aflorándole de los ojos rojos. Suigetsu y Yugo tomaron consejo, pero Sasuke se mantuvo de pie frente al enfurecido animal de decenas de metros de altura, cuya cabeza se alzaba para reunir una ridícula cantidad de energía en la boca y crear una Biyurama. No puedo huir así nada más, gritó Sasuke, diminuto como una hormiga ante su adversario, débil e insignificante, elaborando unos últimos sellos manuales mientras pensaba en su hermano y lo cerca que estaba por verlo de nuevo. No mientras siga de pie. No mientras pueda respirar. No mientras tenga la necesidad de que Itachi en persona me diga la verdad. Su pecho se infló una vez más, sintiendo cómo el gratificante calor del chakra se fraguaba en su abdomen y revoloteaba entre su corazón y pulmones. Katon. Goryuka no Jutsu. Elemento fuego.
jutsu Gran Fuego de Dragón, entonces Sasuke usó la energía que le restaba para escupir una masa de fuego con forma de cabeza de dragón. Era poderosa la técnica, mucho, de hecho, pero Vi se mostró tranquilo, casi lamentando lo infructífero que resultaría el último esfuerzo de su atrevido oponente. Sin embargo, la cabeza de dragón describió una parábola ascendente a último momento, pasando a escasos par de metros de la cara de la chibi, fallando por completo y perdiéndose entre las nubes sin oportunidad de retorno. Sasuke, no sigas. Te va a matar. Entre lágrimas, Karin se zafó del agarre de Suigetsu y regresó como loca en su busca. No sabía siquiera lo que hacía. Simplemente actuó por instinto y sus piernas comenzaron a moverse solas en dirección al peligro. El Hachibi seguía en lo suyo, mezclando sin apuros el chakra positivo y negativo en una esfera púrpura de energía hipercomprimida, cada vez más densa, devastadora y mortal. La presión de tanto poder se hacía tangible, se percibía en la atmósfera que también parecía tornarse densa. Desde el hombro de aquella bestia de 8 colas, el equipo Samui divisaba con recelo al minúsculo grupo de shinobis que pronto pasarían a ser la nada misma. Para ambientar la tenebrosa ocasión, y como por caprichos de un sarcástico destino, las nubes se tornaron oscuras y cubrieron el firmamento entero, anunciando una indefectible tormenta eléctrica que cuateaba con intempestuosos relámpagos el cenit, y solo eso. Sí, solo eso. Los relámpagos se arremolinaban y condensaban en irregulares patrones nada más que en el cenit sobre el Hachibi. Hasta hace nada, el día era soleado, cálido, despejado, perfecto, y sin explicación razonable, se convirtió en un auténtico escenario de lluvia, rayos y huracanes. ¿Qué clase de tormenta tan extraña es esta?, se preguntó mentalmente Samui, atontada por la fulgurante gama de luces azules, verdes y violetas que se alternaban dentro del vórtice de nubes negras sobre ellos. El aspecto del fenómeno resultaba irreal, se mostraba en un patrón nunca antes visto por ningún habitante de Kumo, tierra de truenos, nubes, ventiscas y tempestades. Ahora se viene lo bueno, clamó Gyuki con la Biyudama perfectamente formada en sus fauces. Bajó la cabeza, apuntando a matar a sus infelices víctimas, y allí fue que lo vio. Vio a Uchiha y su macabra sonrisa alzando una mano cubierta en rebelde electricidad. Vio sus labios, finos y divertidos, pronunciar una palabra que significaría su última sorpresa del día. Kirin. Kaboom. En una milésima de segundo, desde algo más de 2000 metros de altura, un monstruoso relámpago con forma de felino mitológico, se estampó contra la cabeza del Hachibi y su Biyudama a cientos de veces la velocidad del sonido, creando una explosión ridículamente exagerada, sorprendente, que se avistó decenas de kilómetros a la distancia, que generó un domo de vaporizante energía visible y perceptible mediante temblores hasta en la aldea de Kumogakure, que destrozó en moronas las débiles montañas de alrededor en un radio de caos, muerte y destrucción. Sasuke, genio entre genios, erró su jutsu de fuego a propósito. Tenía por objetivo calentar la atmósfera para que se formaran rápidamente nubes de tormenta. Luego, con su capacidad para manipular Raiton, no hizo más que servir de antena para atraer un potente rayo formado a partir de la avasallante energía de la feroz naturaleza, impactándolo justo en la Biyudama que explotó en la cara del anonadado Gyuki. Un plan casi perfecto. Casi, porque la proximidad con el evento no impidió que el equipo Taka quedara ileso. Los cuatro salieron expedidos a una velocidad de vértigo, aunque a medio vuelo, Suigetsu aprovechó la cercanía de un lago para crear una ola que amortiguara el violento vuelo de sus compañeros y sí mismo. ¿Qué clase de mierda fue esa?, reprochó Suigetsu, surgiendo de la superficie del lago como si formara parte del agua. No había tiempo para explicaciones, contestó Sasuke sin mirarlo, más ocupado en hacer control de daños y vislumbrar tras el ingente polvo y humo señales del enemigo. No seas tan malagradecido, puto capa, reclamó Karin, estrujándose el cabello rojo para secarlo. Entre esto y morir calcinados por aquella bola de energía, prefiero 1.000.000 de veces lo primero. El espadachín iba a protestar con alguna de sus tonterías, pero la contundente razón de la Kunoichi le hizo callar en seco. Las nubes de vapor comenzaron a disiparse, dejando ver de a poco una masa de tentáculos entrechamuscados y mutilados. El aire, hediondo a carne quemada, se inundó además de los quejidos dolorosos del toro, que resultó bastante dañado al recibir la explosión de su propia Biyudama enfrente. No obstante, allí seguía, vivo y con tanta energía como disposición de acabar de una vez con la maldita pelea. Se confió demasiado.
Uchiha, que al principio le pareció demasiado blando, resultó ser digno de la reputación que cabría esperar de su clan, y con creces, debía añadir. No puede ser, gimió Karin, de ojos desorbitados y aterrada al descubrir que el Biyuu, aunque bastante herido, seguía de pie. Yugo y Suigetsu permanecieron callados, pero estaban tan sobrecogidos como la Kunoichi. Sasuke, boquiabierto y sudando frío, se supo muerto al comprobar que no había terminado con la bestia. Sin chakra suficiente para hacer siquiera un jutsu decente, tampoco contaba con Manda, la colosal y máxima invocación de Orochimaru cuyo clon había muerto haciendo de escudo durante la explosiva inmolación de Deidara. Ese violento Kirin había sido su carta de triunfo. No tenía nada más. «Gyuki, ¿dónde está mi equipo?», preguntó Billy con un hilo de voz, perdiendo la calma después de tratar de ubicarlos entre el desastre, sin resultados ni signos de vida. Cierto, los chicos. Imposible que salieran con vida de tamaña explosión. Estaban sobre el hombro del Hachibi, casi en el punto cero de la detonación, incapaces de anticiparse al rayo que descendió a una velocidad endemoniada. No pudieron haber escapado. Estaban muertos. Maldito seas, Uchiha. Rugió Gyuki a los cuatro vientos, alzando la cabeza con la intención de formar otra Biyuama. No obstante, de entre los últimos vestigios de humo, apareció una esfera dorada y translúcida de apariencia eléctrica, en cuyo interior se encontraba un joven con una mano al frente. El joven bajó su brazo, y el escudo de Ki desapareció. Se dio la vuelta, y con una mirada preocupada, aunque feroz, abordó a los tres anonadados shinobis que permanecían aturdidos en el suelo. ¿Están todos bien? ¿No resultaron lastimados? Trunks. Clamó Omoi, parándose de golpe aunque la cabeza aún le daba vueltas. Karui, incorporándose entre vaivenes, no podía creer lo acontecido. El Saiyajin había regresado y los había protegido, creando una barrera de energía que soportó, sin el menor rasguño, la fuerza de la técnica más poderosa de su maestro. Les había salvado la vida. ¿Están bien?, repitió la pregunta, tendiendo una mano a Samui que seguía demasiado aturdida como para ponerse en pie por sí misma. Cuando la rubia sostuvo aquella mano tan fuerte como gentil, sintió que el pecho se le apretaba y las mejillas se le coloreaban. Perdonen mi retraso. Vine en cuanto sentí la energía del Biyuu de Big-sama a aumentar drásticamente. Supuse que las cosas andaban mal. Eres genial, hermano. Te debemos la vida, dijo Omoi, sonriendo de medio lado y con una gota de sudor corriéndole por la sien. Gracias, musitó Karui con la cabeza agachas, sintiéndose mal por haberlo tratado con tanta rudeza con anterioridad, poniendo en duda constantemente su sinceridad y compromiso para con ellos. Dime algo, Samui, ¿cambiaste de parecer sobre tu cita con Trunks?, bromeó el moreno, sacando una chupeta de sus bolsillos. Digo, tendrás que compensarlo de alguna manera, ¿no? Con un gracias basta. Ahora deja de decir tonterías y concéntrate en la batalla, espetó la rubia, desviando la cara en vergüenza en tanto soltaba la mano de Trunks como si quemara. Supo que su reacción era extraña, que por alguna razón, la presencia del Saiyajin la dejó nerviosa y desarmada, algo inusual en su indiferente personalidad. Al comprobar que todos estaban sanos, Trunks se giró en dirección al equipo Kaka, fulminándolos con su aguda mirada azul y apuntándoles con un índice acusador. 1, 2, 3, 4, de izquierda a derecha, señaló uno a sus enemigos, empezando por Yugo, siguiendo con Suigetsu y Karin, y deteniéndose finalmente en Sasuke, por quien sintió infinito desprecio al reconocerlo embestido en la túnica negra de nubes rojas. Hoy morirán 4 miembros más de Akatsuki, y así el mundo estará un paso más cerca de alcanzar la paz. Fin del capítulo. 1. Me inventé un nombre para el padre de Inoichi / abuelo de Ino. Hasta donde sé, no se sabe su nombre. Bien, ya veremos qué pasa en el próximo capítulo con Trunks encabronado. Quería comentarles que un usuario llamado Axel561 subió hace algún tiempo los capítulos del FIC a YouTube, por si hay personas que prefieren escucharlos que leerlos. Cada quien tiene sus preferencias. El canal se llama Nat V, o si prefieren, busquen los vídeos por el nombre del FIC, El pecado de los shinobis. También subió la primera parte X2. Saben que no tengo problemas en que se haga difusión de la historia por diferentes medios, al fin y al cabo los beneficios son para ambas partes. Lo único que les pido, por favor, sería una de dos. Que me pidan permiso o que por lo menos me den la autoría de ello. Otra cosa que tenía en mente era abrir alguna red social para mejorar la comunicación entre mi persona y los lectores. Fanfiction no es precisamente un medio muy bueno que digamos a la hora de transmitir alguna información, o al menos es muy conveniente para algunas cosas pero para otras no.
Ya este punto quedará para otra ocasión, pero había pensado, quizá, en una cuenta de Twitter para avisar cuando voy a publicar y cosas así. Además tengan en mente que luego de estas historias planeo continuar con otras 100% de mi propia autoría. Como siempre decía, les invito a comentar, sin recelo ni temores. Háganme saber su opinión que de esta manera me ayudan a continuar. Cuídense mucho, éxito y saludos. Taro.